Las trincheras fueron sin duda una de las imágenes típicas de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el frente del oeste. Sin embargo, los grandes sistemas defensivos de Verdún no aparecieron de la noche a la mañana. Empleadas desde los primeros compases de la guerra, las trincheras sufrieron una lenta evolución durante los golpes y contragolpes que se propinaron los contendientes, mejorando tanto su organización y construcción como las técnicas que se emplearon para arrebatárselas al enemigo. Uno de los personajes clave en lo que a la creación y empleo de las trincheras fue el general Philippe Pétain, quien recibió el mando en la batalla de Verdún justo durante la primera ofensiva alemana, y desarrolló los sistemas y cálculos necesarios para dar a estas fortificaciones de campaña toda la eficacia posible. La magnitud temporal, material y sobre todo humana de la batalla de Verdún justifica sobradamente que a 100 años de su inicio siga siendo un objeto de estudio que no se puede dar por cerrado y que mantiene un importante grado de debate historiográfico. La lógica del desgaste de Erich von Falkenhayn se saldó con un duelo aparentemente inconcluso en el que ambos bandos sufrieron un número equiparable de bajas y donde, desde una perspectiva operacional, no se produjo la más mínima alteración del frente que resultara significativa, y sin embargo resultó ser una batalla decisiva. Aunque a simple vista careció de objeto, en esta batalla ambos bandos dieron relevo a sus cúpulas militares y viraron su estrategia. Las ideas maduradas al finalizar la batalla de Verdún hicieron creer que las batallas venideras podrían poner fin a la guerra. Sin embargo, eso no sucedió. Ails ne passeront pas. La batalla de Verdún fue mucho más que una ofensiva planeada con la simple intención de conquistar territorio. La idea del general Falkenhayn, jefe del Estado Mayor General alemán, pudo haber sido mucho más lúgubre: desangrar al ejército francés para obligar a uno de sus enemigos a abandonar la coalición de la que formaba parte y la guerra. Para ello fueron fundamentales tanto la elección del sitio en que se atacaría, como la planificación del asalto. Sin embargo, las cosas no saldrían como los alemanes esperaban, y aunque el ejército francés nunca se recuperaría, tampoco abandonó la lucha. Desde el primer día la batalla fue un infierno en una constante improvisación. Destruidas las primeras líneas, no había sido prevista ninguna red de pasadizos o de trincheras para soportar el choque de un segundo asalto, no había ya frente, sino un entresijo, un desperdigamiento inextricable de posiciones que se intentaba en vano conectar unas a otras, tales como Mortomme, la Cota 304, la Cota de la Oca, etc. Cada unidad aislada, y bombardeada a veces por su propia artillería, estaba totalmente entregada a sí misma, sin conocer más que una consigna: resistir. Cada una de ellas tenía la convicción de que la suerte de la batalla podía depender únicamente de ella. Nunca se dio el caso de tantos hombres animados así, todos juntos, de una certeza semejante, ni jamás tantos asumieron esa responsabilidad con renuncia tal. Así, soportando el segundo choque, permitieron al mando reconstituir un orden de batalla, mantenerlo y vencer. Las órdenes se deslizaban por el campo descompuesto de esta inmensa batalla gracias a los corredores, constantemente en la brecha, que llevaban a los hombres bombardeados, ametrallados, asaltados por nubes de gas, que no sabían dónde ir ni qué hacer, desprovistos de todo o deshechos, mejor que la vida, el final de la incertidumbre, porque nada fue peor en Verdún que la espera obsesiva del enlace con los vivos, y la respuesta idéntica siempre de que había que resistir aún y que esperar. ¿Esperar qué? El final del bombardeo, la hora del ataque enemigo, esperada febrilmente para salir de la trinchera improvisada y, muy verosímilmente, morir. Los soldados de Verdún no conservaban ya sus ilusiones de juventud, no pensaban que iban a ganar la guerra en una sola batalla, pero tenían al menos la certeza de que los alemanes no pasarían. Habían sufrido todos juntos para salvar al país y Francia entera conocía su sacrificio y la prensa exaltaba esta victoria por encima de todas las demás, pues a decir verdad era la primera victoria obra de toda la nación. Francia pagaba con más de 350.000 víctimas el honor de haberla ganado. La de Verdún fue la batalla más larga de la Gran Guerra y una de las más sangrientas. Además, es un claro ejemplo de lo brutal y ominosa que fue la guerra de trincheras. Forma de combatir en la cual los hombres vivían en la miseria y la tierra de nadie era un erial en donde el barro, los escombros y los cadáveres conformaban una visión onírica y grotesca evocando prefiguraciones más cercanas al horror que a la idea romántica de la guerra que tienen algunos. A medida que la Primera Guerra Mundial se iba desarrollando se fue tornando, de manera paulatina, en una guerra de carácter estático. Entraba en juego la denominada guerra de trincheras. Con el trazado de extensas líneas defensivas, fuertemente fortificadas y apoyadas por moderna artillería y armas sumamente mortales como las ametralladoras, a lo largo de Europa las anticuadas tácticas empleadas por los ejércitos quedaron desfasadas y obsoletas. Unos de los primeros en darse cuenta de este cambio de paradigma a la hora de hacer la guerra fueron los alemanes. La guerra ya no se trataba de obtener una victoria decisiva imponiéndose en una gran batalla al estilo de Napoleón o de una guerra rápida y breve. El objetivo ahora era causarle tanto daño al enemigo como fuese posible,
buscando de esta manera hacer que le sea insostenible seguir combatiendo y obligándolo a rendirse o a negociar. El objetivo era drenar la fuerza y la capacidad de lucha del adversario. Debido al estancamiento del conflicto y a la imposibilidad de obtener una victoria decisiva y relativamente rápida, el alto mando alemán desarrolló un plan para derrotar, en primer lugar, a los franceses, quienes eran posiblemente una de sus amenazas más directas. El redoble era la preparación artillera que se había desencadenado sobre el sector de Verdún puntualmente a las 7:15, los golpes sordos, las explosiones de los proyectiles de 305, 380 y 420 milímetros, uno de estos cayó sobre el Palacio Episcopal de Verdún. El fuego se concentraba en el frente de los bosques, situado al norte de la plaza y a la orilla derecha del Mosa, bosque de Aumont, de Escaures, de la ciudad de Hervebois. Era literalmente un tiro de aplastamiento, con una proporción de calibres pesados 11, 50, 210 milímetros muy elevada. Las trincheras quedaron niveladas, los pueblos convertidos en montones de ruinas, los bosques, en una fronda de troncos desgajados y ramas semicalcinadas. A poco de haberse iniciado el fuego, los barrancos fueron sistemáticamente cañoneados con granadas de gases lacrimógenos e irritantes para dificultar más aún el envío de refuerzos a las primeras líneas. El saliente de Verdún, dividido en dos por el río Mosa, estaba formado por una planicie al este de la Boebre, que fue abandonada por los franceses desde los primeros días de la ofensiva, y por un terreno quebrado y boscoso, los altos del Mosa, con colinas de unos 300 metros de altitud y barrancos que cortan el terreno en distintas direcciones. Un escenario adecuado para la infiltración de los atacantes y también para una defensa a ultranza. A las 4:30 de la tarde la artillería alemana alargó el tiro y aisló las primeras líneas francesas mediante una barrera de fuego. De la zona batida se alzaba una enorme nube de humo y polvo que impidió la intervención de la artillería francesa o de lo que quedaba de ella por falta de visibilidad. Al iniciarse la batalla, el sector de Verdún contaba con menos de 300 piezas, en su mayor parte de calibre 75, poco eficaces en un terreno quebrado, y con una dotación de unos 300 proyectiles por batería. La infantería, pues, tuvo que soportar sola, sin apoyo artillero, el choque inicial. Porque, a pesar de 9 horas de martilleo, todavía quedaban supervivientes dispuestos a luchar. La infantería alemana salió de sus posiciones pausadamente, en largas filas, como los vendimiadores en un viñedo del Gard. Jules Romains acentuaba esta semejanza el hecho de que en cabeza marchaban hombres con sendos depósitos a la espalda, pero no eran sulfatadores, sino lanzallamas. Objetivo Verdún. Los alemanes determinaron que Verdún era un objetivo ideal para llevar a cabo su plan de desangrar al ejército francés, buscando de esta manera sacarlo del conflicto para así obtener aire y poder volcar sus fuerzas contra el Imperio ruso, en el frente del este. Verdún tenía unas características ciertamente curiosas. Por un lado era un símbolo de la fuerza francesa, era considerado como inconquistable, más que nada por su simbolismo histórico. Además, tenía bastante importancia como elemento propagandístico y moral. Sin embargo, todo lo anteriormente dicho no coincidía demasiado con la situación real de la zona. El lugar estaba muy mal comunicado, las fortificaciones y el armamento era, en su mayoría, anticuado y parte del mismo había sido retirado para enviarlo a otras zonas. No solo eso, los hombres y la artillería francesa no eran precisamente abundantes, solo 3 divisiones de infantería y unas 90 piezas de artillería, y, como si fuese poco, a todo esto hay que agregarle el hecho de que para los alemanes era fácil atacar puesto que estaba cerca de varias líneas férreas propias. Es decir, tenían ventaja logística. La ofensiva alemana. La ofensiva alemana recibió el nombre de Unternehmensgericht, Operación Juicio. La misma fue dirigida y planeada por el general alemán Erich von Falkenhayn, un general muy capaz que había sido jefe del Estado Mayor alemán. Falkenhayn tenía en mente empeñar a 10 divisiones alemanas apoyadas con buena artillería. Tras una serie de brutales ataques de artillería, las fuerzas alemanas, que eran veteranas de Bélgica y el Marne, debían realizar un asalto rápido y sorpresivo tomando las posiciones avanzadas francesas y los fuertes de la zona, mientras que la artillería volvía a machacar a los franceses, en este caso a las posiciones subsiguientes a las tomadas por la infantería germana. Tras esto el objetivo era hacerse fuerte y lograr que los galos se desangrasen tratando de recuperar el terreno perdido. De esta manera, el 21 de febrero, los alemanes pusieron en marcha su operación. Pronto recordarían la máxima de Moltke, el viejo, la cual no señala que ningún plan resiste al primer choque con el enemigo. En algunos puntos los atacantes ni siquiera se dieron cuenta de que habían rebasado la primera línea enemiga, trinchera y ocupantes habían desaparecido. La trinchera había sido nivelada, los soldados habían muerto destrozados por la metralla o aplastados en sus refugios. Desaparecido es una palabra que se repetirá machaconamente durante toda la batalla y que significa eso: despedazado, volatizado. Solo figuraron como muertos los soldados identificados.
En el bosque de Aumont, los alemanes hicieron prisionero a un grupo de franceses, dormidos. El agotamiento nervioso les había sumido en un profundo sopor en cuanto la artillería alargó el tiro. Pero las previsiones del Estado Mayor son una cosa y la realidad otra. En aquel paisaje arado, triturado, desgarrado por las granadas, quedaban supervivientes. Y supervivientes dispuestos a empuñar el fusil, a desenterrar la ametralladora cubierta de tierra por los obuses y a agruparse en centros de resistencia para hacer frente a la infantería enemiga. Los alemanes, muchísimo más numerosos, se infiltraban entre los huecos de la quebrantada línea francesa. En el Bois des Caures, por ejemplo, los cazadores alpinos del coronel Driant, diputado y destacado escritor militar que murió el día 22, 300 supervivientes de una semibrigada de casi 1400 hombres, lucharon toda la noche, casi a ciegas, cuerpo a cuerpo. Cuando amaneció el día 22, los alemanes solo habían ocupado el bosque de Aumont, en todos los demás puntos atacados proseguía la resistencia. La artillería alemana había seguido disparando durante toda la noche. Este infierno tuvo una expresión más que lacónica en el comunicado difundido a las 15 horas del día 21, febrero de 1916, por el Gran Cuartel General francés. Débil acción de ambas artillerías a lo largo del frente, salvo al norte de Verdún, donde se ha manifestado cierta actividad. Falkenhayn, sucesor de Moltke, decidido a montar en el oeste una gran ofensiva, escogió Verdún. Y lo hizo fundamentalmente porque estaba convencido de que esta ciudad, tan estrechamente vinculada al recuerdo de Carlomagno, figura reivindicada por Francia y por Alemania, en ningún caso sería abandonada por los franceses. Verdún era un símbolo. No fue esta la única consideración, por supuesto. En orden a la marcha general de la guerra, Falkenhayn, con muy buen sentido y en oposición al tándem Hindenburg-Ludendorff, no quería adentrarse en las inmensidades rusas, y mucho menos llevando casi a rastras al renqueante y desmoralizado ejército austro-húngaro. Además, esperaba acontecimientos en el este, quizá, desde su mentalidad y perspectiva, un cambio de actitud del zar. En los Balcanes el ejército serbio podía considerarse aniquilado y la entrada en guerra de Bulgaria junto a las potencias centrales le liberaba de toda preocupación en cuanto a las comunicaciones con Turquía. El cuerpo expedicionario francés estaba detenido en Salónica, y el frente italiano, evidentemente secundario, no planteaba ningún problema serio. Falkenhayn creía que la guerra solo podía decidirse en el oeste y que convenía hacerlo antes de que los reclutas británicos de Kitchener, los solteros de 18 a 40 años, nutrieran el frente occidental con varios centenares de miles de hombres. Era necesario poner fuera de combate a Francia antes del verano de 1916, tanto más cuanto que el bloqueo marítimo impuesto por la flota británica empezaba a dejar sentir sus efectos en Alemania. El campo fortificado de Verdún constituía la chariela del frente oeste. Formaba un saliente, a modo de baluarte, situación que permitiría a los alemanes concentrar el fuego de su artillería en tiro convergente. Pero la gran superioridad germana era de índole logística, en tanto que el sector alemán de Verdún estaba servido por 14 líneas férreas, 10 construidas por Falkenhayn para su ofensiva, más una completa red de carreteras. El saliente francés solo disponía de una mala carretera de 7 metros de anchura y de un ferrocarril local de vía estrecha, Le Meusien, pues de los dos ferrocarriles de ancho normal que afluían a Verdún desde la retaguardia francesa, uno estaba cortado por el saliente de Saint-Michel y el otro batido por los cañones enemigos. El plan de Falkenhayn era sencillo: utilizar a fondo su superioridad artillera, machacando a la infantería francesa, que el mando sacrificaría sin vacilaciones para evitar la caída de Verdún. Por decirlo con palabras del propio estratega, se proponía no ya sangrar, sino desangrar al ejército galo, que tan pródigo de la vida de sus hombres se había mostrado ya en 1914 y 1915. El frente alemán de Verdún estaba guarnecido por el Quinto Ejército. La ofensiva de Falkenhayn era una excelente ocasión para que esta gran unidad, de actuación hasta entonces poco lucida, se coronara de marciales laureles, y con ella su jefe, el comprinz Guillermo, blanco predilecto de los caricaturistas aliados por su figura desgarbada, su aire altanero y su afición a vestir uniforme de los húsares de la muerte. La preparación de la ofensiva fue precedida por la construcción de una serie de enlaces y desvíos ferroviarios. La guerra de la que nos ocupamos fue, con la civil rusa, la última en que los transportes ferroviarios desempeñaron un papel fundamental. Seguidamente se procedió a concentrar en un área de 12 kilómetros de frente por 12-15 de profundidad, más de 1 millar de morteros y cañones, con predominio de calibres pesados, hasta 380 y 420 milímetros, una amplia dotación de municiones, 3.000 proyectiles por batería, solo para iniciar la batalla, materiales diversos, cemento, alambre de púas, estacas, etc., y 80 batallones con los correspondientes parques de municiones, servicios sanitarios y depósitos de víveres. Para albergar las reservas alemanas de primera línea,
fueron excavados numerosos Stollen, verdaderos cuarteles subterráneos de gran capacidad, a profundidades de 10 y hasta de 15 metros. Pese a las precauciones tomadas por los alemanes para ocultar sus preparativos de camufleo, como escribía por aquellas fechas cierto corresponsal de guerra barcelonés, era imposible que tal acumulación de hombres y material pasara inadvertida a los franceses. En particular fue detectada la construcción de Stollen, el suelo transmite los sonidos a gran distancia. Pero ni estas informaciones ni las declaraciones de los desertores, alemanes que preferían el cautiverio a los albures del ataque, algún polaco y sobre todo alsacianos, hombres estos que luchaban con desgana en las filas imperiales, conmovieron al cuartel general francés. La ofensiva, fijada para el día 12 de febrero, tuvo que ser aplazada hasta el 21 por causa de las desfavorables condiciones atmosféricas, visibilidad insuficiente para la observación artillera, pero en la noche del 11 al 12 fue leída a los soldados la orden de ataque del Kronprinz. Esta circunstancia permitió a los desertores ser explícitos y precisos. El cuartel general, según se dijo más tarde, hizo hincapié en las inevitables contradicciones que presentaban las declaraciones de los desertores e interpretó la construcción de Stollen como una prueba de que los alemanes reforzaban sus defensas en el sector. Pero el argumento irrefutable se lo proporcionó la observación aérea: no existían paralelas de aproximación en el sector de Verdún. ¿Quién sería tan loco como para lanzar un ataque sin abrir previamente paralelas que permitieran acortar el salto de la infantería en terreno batido? Hasta entonces siempre se había procedido de ese modo. No cayeron en que Falkenhayn se proponía aplastar las primeras posiciones e impedir la llegada de refuerzos mediante un fuego artillero sin precedentes. La infantería se limitaría a ocupar lo que la artillería conquistara. Sin embargo, la semilla de la inquietud quedó sembrada. Tanto más cuanto que a nivel de división, e incluso más arriba, se tenía plena conciencia de la precariedad de las defensas francesas en aquel sector. Los fuertes de Verdún, después del triste papel desempeñado por los de la frontera belga en 1914, habían sido desmantelados y su artillería pasó a reforzar la de las unidades de campaña. La medida era muy racional si se atiende a la angustiosa inferioridad de los franceses en cañones pesados y piezas de tiro curvo. Lo que resulta sorprendente es que los fuertes círculos concéntricos de fortificaciones, algunas excelentes, construidas después de la guerra franco-prusiana alrededor de la ciudadela de Verdún, carecieran de guarniciones y estuvieran ocupados únicamente por un pelotón de territoriales encargados del cuidado de depósitos de municiones o de víveres. Y lo que rebasaba ya los límites de la comprensión es que nadie tuviera presente esta situación en plena batalla, cuando el más significante relieve del terreno era disputado con encarnizamiento feroz. En cuanto a las trincheras, distantes entre 8 y 12 kilómetros del cinturón exterior de fuertes, no estaban en buenas condiciones. Nunca el soldado francés fue un excavador metódico. En todos los frentes, las posiciones alemanas estaban mucho mejor organizadas, construidas y atendidas que las francesas, también eran más cómodas. Pero en Verdún la situación era preocupante. Por ello, el general R., comandante en jefe de la región fortificada verdunesa, solicitó una inspección. De resultas de esta petición, en enero de 1916 llegó a Castelnau el mariscal Joffre, comandante en jefe del ejército francés, quien redactó un informe alarmante para uso interno, mientras tranquilizaba a políticos y periodistas. Poco después visitó el sector el jefe del 30 Cuerpo de Ejército, general Chrétien, no estando tan arriba en el escalón de responsabilidades habló más claro, vio una primera línea discontinua y que no estaba organizada en profundidad, una segunda esbozada y una tercera inexistente, sobre el terreno, no sobre el papel, unas trincheras de acceso a las posiciones que eran simples surcos, escasez de alambradas, precarios refugios que solo protegían de la metralla. Su conclusión fue pesimista y profética: un terreno catastrófico. El comunicado del Gran Cuartel General francés del día 21 de febrero, como hemos visto, era tranquilizador. Así debe ser mientras no se sabe con certeza qué ocurre ni cuáles son las intenciones del enemigo, más vale callar. O, lo que es lo mismo, refugiarse en la ambigüedad y quitarle hierro, nunca mejor dicho, al suceso. Pero el comunicado es significativo de un rasgo importante de la batalla de Verdún, a saber, que se riñó también un poco en las oficinas del gran cuartel francés donde Joffre, encariñado con su ataque en el Somme, aún nonato, tendía a minimizar lo que ocurría en Verdún. Primero se empecinó en que aquel ataque no era una ofensiva en regla, después lo calificó de diversión, de finta, y sostuvo que la ofensiva se produciría en otro lugar. La terquedad era uno de los defectos de Joffre. En el caso concreto de Verdún, le costaba aceptar la servidumbre de una operación en que la iniciativa estaba en manos del enemigo y que, a la vez, minaba la ofensiva en el Somme. Lo importante, claro está, sucedía en el campo de batalla. Digamos ante todo que aquel escenario, incluso cuando los alemanes atacaron también por la orilla izquierda del Mosa, era muy restringido, no más extenso que los parques de Londres, ha escrito un autor británico. De donde se deduce una consecuencia evidente:
Aquellas colinas y barrancos se transformaron en un paisaje inédito, en algo que el mundo nunca había conocido. Alrededor de Douaumont, el suelo había sido removido de tal manera que no quedaba ni rastro de madera. Incluso las raíces habían desaparecido. La tierra parecía muerta, enrojecida por la sangre que empapaba. Y como quiera que se combatió una y otra vez durante meses en los mismos lugares, como quiera que centenares de millares de hombres penaron y murieron sobre los mismos barrancos y colinas, la tierra quedó amasada con cadáveres, transformada en una inmensa fosa común batida por los obuses, pisoteada por los combatientes. Los bloques de podredumbre removidos de acá para allá fermentan al calor del sol. La atmósfera está tan cargada de partículas pútridas que parece haberse convertido en polvo de cadáver. Las náuseas nos ahogan cuando comemos. El pan, la carne, el café, todo sabe a cadáver. Poco a poco, en el curso de la batalla, la superioridad artillera alemana fue disminuyendo. Durante las batallas finales, otoño e invierno, las fuerzas estaban equilibradas. Pero desde febrero a julio de 1916, los franceses resistieron palmo a palmo, arrojando a la batalla una división tras otra, en un régimen de relevos, a la vez atroz y lógico, que hizo que casi todas las unidades del ejército francés pasaran por Verdún. El dominio del aire, que inicialmente correspondió a los alemanes y que era importante para la eficacia del fuego artillero, globos cautivos de observación, aviones de reconocimiento, les fue ásperamente disputado después por los aeroplanos galos. De modo que, muy pronto, lo que tenía que ser definitiva sangría del ejército francés, en los planes de Falkenhayn, se convirtió, por añadidura, en sangría del ejército alemán. Bajo una lluvia de obuses, entre nubes de gases tóxicos, se luchaba con encarnizamiento en acciones locales limitadas y violentísimas, en ofensivas que acababan disgregándose en una serie de combates confusos. Los fuertes, Vaux, por ejemplo, quedaron aislados por el fuego artillero como islas en un mar tempestuoso. Los héroes de la batalla no serán solo los combatientes de fusil y granada, de bayoneta y cuchillo, sino también, los enlaces, los telefonistas y los furrieles alemanes o los hommes-soupe, franceses, que arriesgaban y perdían sus vidas para llevar agua y víveres a las primeras líneas. A 2 kilómetros de los depósitos de intendencia se daba el caso de que unidades enteras permanecieran 2 y 3 días sin beber ni comer, en pleno combate. Será también la batalla de los relevos, de los refuerzos diezmados por la metralla, de una compañía francesa completa. Solo alcanzaron el fuerte de Souville, durante el último ataque alemán, en julio de 1916, 60 hombres y 2 oficiales. Del sacrificio de la infantería no es preciso hablar más, para eso está. Pero veamos casos ocurridos en la artillería que, comparada con los fantassins, es un arma más bien resguardada. En 2 horas, una batería del 75 expuesta al fuego alemán, sufrió 22 bajas, entre muertos y heridos, de una dotación de 24 hombres. Un grupo de morteros de 240 milímetros, emplazado en el barranco de Audremont, fue aniquilado. Quedó un solo hombre que, maniobrando el tractor, retiró las piezas que no habían sido inutilizadas por el fuego enemigo. Numerosas baterías perdieron sus caballos, cegados y enloquecidos por los gases lacrimógenos. La galería de horrores podría prolongarse al infinito. Sin embargo, un lugar y un techo pueden sintetizar el horror de la batalla, la famosa trinchera de las bayonetas. Según testimonio de un superviviente, el teniente Fauquer, del primer batallón del 137 Regimiento de Infantería, procedente de la ciudadela de Verdún, relevó a fuerzas del 337 Regimiento en las posiciones cercanas a la granja de Thiaumont la noche del 10 de junio de 1916. A la mañana siguiente los alemanes iniciaron una fortísima preparación artillera. Elementos de la tercera y cuarta compañías ocupaban una trinchera estrecha y profunda. Por la tarde, los soldados de aquella posición tuvieron la impresión de que se aproximaba el ataque alemán, en el momento en que preparaban sus granadas de mano y cuando tenían sus fusiles, con la bayoneta calada, apoyados en el parapeto. Salvas de artillería pesada encuadraron la trinchera, aproximaron sus bordes y la derrumbaron, con lo cual los soldados que la ocupaban quedaron enterrados vivos. Existen otras versiones, algunas sobradas de fantasía, quizá debido a la circunstancia de que el 137 Regimiento estaba formado por bretones y vendeanos, gentes de brumosa y fértil imaginación céltica. El 24 de febrero era evidente que la situación de las fuerzas francesas que guarnecían el saliente de Verdún, bordeaban el desastre. Aquel mismo día, el jefe del 11 Ejército, Philippe Pétain, fue nombrado comandante del frente de Verdún. El 25, 2 compañías del 24 Regimiento de Infantería de Brandeburgo ocuparon el desguarnecido fuerte de Douaumont en un golpe de mano audaz. Su reconquista costaría a los franceses 2 ofensivas y millares de muertos. La mano firme de Pétain, que tomó el mando efectivo la noche del 25, se hizo notar de inmediato,
ordenó enlazar los fuertes por una línea continua de trincheras y dispuso una segunda y una tercera líneas llamada, por la malhumorada división que la excavaba, la línea del pánico, reorganizó la artillería y ordenó la intervención sistemática de las baterías situadas a la izquierda del Mosay que, por razón del avance efectuado por los alemanes, podían atacar de flanco al enemigo. Simultáneamente organizó la circulación por la carretera denominada por algún plumífero de la retaguardia, la Voie Sacrée, la Vía Sagrada. A su conservación fueron adscritos 10.000 territoriales, es decir, hombres que ya habían cumplido su periodo de servicio militar y que eran movilizados para desempeñar trabajos auxiliares. Estas tropas abrieron canteras, prepararon grava y repararon diariamente la carretera, que era el cordón umbilical del frente de Verdún. Por ella circuló la famosa Noria, formada por 3.500 camiones, 800 ambulancias, 200 autobuses y 2 coches de turismo que llevaba a Verdún tropas de refresco, municiones, materiales para la construcción, cañones. Y que regresaban con las tropas relevadas, con heridos y prisioneros. Y también, en la primera fase de la batalla, con la población civil evacuada de la ciudad de Verdún y de los pueblos aledaños. Al Meusien, ferrocarril de vía estrecha como ya se ha dicho, se le adjudicó principalmente el transporte de víveres. En la segunda fase de la batalla se construyó en uno de los ferrocarriles de vía ancha que afluían a Verdún, un desvío que evitaba la zona abatida por la artillería germana, y así se alivió la circulación de la Voie Sacrée. Pero en las primeras semanas de la batalla fue esta carretera la que alimentó aquella tremenda vorágine. Pétain impulsó las divisiones antes de que sufrieran un quebranto excesivo. Los alemanes, en cambio, cubrían bajas en las unidades empeñadas en la lucha, aunque, por supuesto, también efectuaron relevos de grandes unidades. Pétain acabó convirtiéndose en la pesadilla del gran cuartel general, pedía más y más tropas, más y más cañones. Siempre con premura y dando muy pocas explicaciones. Joffre, amoscado, veía cómo Pétain, con su obstinación tranquila, le iba arrebatando, una tras otra, las piezas que precisaba para dar jaque mate a los alemanes en el Somme. Finalmente, el gran cuartel general solucionó la papeleta ascendiendo a Pétain a jefe del grupo de ejércitos del centro, con lo cual perdía el mando directo de la batalla. En su lugar fue nombrado, 30 de abril, el general Nivelle, destacado artillero y hombre, de elevado espíritu ofensivo. Con Manguin como brazo derecho un espadón colonial, cosido de cicatrices y cargado de medallas, Nivelle montó ofensivas que, con preparaciones artilleras insuficientes, costaron ríos de sangre y obtuvieron resultados insignificantes. Por su parte, los alemanes, tras llevar la iniciativa hasta abril, lanzarán las llamadas 3 ofensivas de verano. La última de ellas acabará bajo los muros del arrasado fuerte de Souville, el 12 de julio de 1916. Aquel mismo día el Kronprinz recibió la orden de mantenerse a la defensiva, los aliados habían iniciado la batalla de ruptura en el Somme. En agosto de 1916, Hindenburg y su inseparable Ludendorff, los triunfadores del Este, sustituyeron a Falkenhayn al frente del Estado Mayor Imperial y el 2 de septiembre decidieron que no habría más ofensivas en el frente de Verdún. 3 días más tarde, el Kronprinz coincidió con ellos en Siarlaville y les felicitó, hacía tiempo que estaba convencido de que Verdún era un matadero, no un campo de batalla. La primera y más característica fase de la batalla, casi toda de iniciativa alemana, había terminado. Después vendrían las ofensivas francesas del 24 de octubre, del 15 de diciembre de 1916, y del 20 de agosto de 1917, y con ellas la reconquista de los fuertes perdidos y de buena parte del territorio cedido desde febrero, unos pocos kilómetros de tierra asolada. El historiador alemán Ettighofer ha escrito, solamente durante los 3 primeros meses, o sea, del 21 de febrero al 21 de mayo, los franceses tuvieron 190.000 muertos, los alemanes exactamente 174.215. Entiéndase muertos, no bajas. En diciembre de 1916, tras 9 meses de combates casi interrumpidos, las pérdidas eran, en cada campo, del orden de 400 a 500.000 muertos, desaparecidos y heridos graves, que morían en los hospitales de retaguardia. El resultado estratégico era prácticamente nulo. En diciembre, franceses y alemanes se encontraban muy cerca de las posiciones que ocupaban cuando se inició la ofensiva. Nunca en la historia de la humanidad se ha derramado tanta sangre, se ha luchado tan ferozmente por unos pocos kilómetros de colinas y barrancos. Hindenburg emitió un juicio severo sobre la batalla cuando en sus memorias explica los motivos que le indujeron a suspender definitivamente los ataques en el sangriento frente de Verdún. Aquella lucha consumía nuestras energías como una herida abierta. Se deducía claramente que la empresa no tenía esperanzas para nosotros y que su prosecución había de causarnos más pérdidas que las que pudiéramos producir al adversario. Y acaba con una muestra antológica de humor prusiano: el campo de batalla era un verdadero infierno y, en este sentido,
no era muy grato para la tropa. Verdún en manos francesas. El inicio de la ofensiva del Somme el 1 de julio permitió aliviar la presión sobre Verdún, ya que parte de las fuerzas alemanas fueron enviadas a este nuevo frente. De esta forma Neville decidió comenzar a enviar pequeñas ofensivas en torno al fuerte Douaumont, las cuales finalmente desembocaron en la primera gran ofensiva francesa realizada el día 24 de octubre por 170.000 soldados, 700 cañones y 150 aviones. A esto le siguió la caída del fuerte Vaux el 4 de noviembre. Finalmente el 19 de noviembre los alemanes se retiraron de Verdún dejando la ciudad a los franceses y terminado la batalla, misma que duró unos 10 meses y dejó un saldo de 600.000 bajas francesas y 450.000 alemanas. Consideraciones finales. La batalla de Verdún finalmente terminó siendo un fracaso para los alemanes. Si bien la batalla desangró a Francia casi hasta la agonía, también le costó 500.000 de hombres a Alemania, cifra innecesaria para una ciudad sin valor estratégico. La batalla también fue la caída en desgracia de Falkenhayn, quien fue degradado y enviado a luchar contra los rumanos. En el frente occidental, Falkenhayn sería sustituido por Hindenburg. En el bando aliado, las grandes pérdidas que significó para Francia esta batalla, sumado a la destitución de Pétain, el único general que se preocupaba por sus tropas, causó un declive en la moral de las fuerzas francesas. Francia, al igual que Alemania, había perdido a sus mejores hombres, por lo que en adelante el peso de la guerra caería sobre Gran Bretaña y después sobre los Estados Unidos.